¿Qué pasaría si te dijera que hay momentos en la vida donde la ciencia ya no tiene respuestas, pero la fe y la energía y la conexión espiritual, sí? Hoy quiero compartirte una historia real de una mamá que durante su embarazo recibió un diagnóstico difícil y cómo a través de la conexión con los arcángeles y la sanación energética, todo empezó a transformarse. Muchas veces creemos que estamos solos, pero existen seres de luz que nos acompañan. Todos nacemos con un ángel de la guarda o dos a nuestros costados y siempre están ahí para protegernos. Pero muchas veces estamos tan distraídos y no pedimos ayuda cuando lo necesitamos. El día de hoy, mi invitada es Elisa Martínez, mamá de Fernanda, la que va a contarnos su testimonio. Bienvenida, Elisa, al podcast. Bienvenida. Yani, muchas gracias por la invitación y por permitirme por este medio contar un poco acerca de mi historia que realmente les va a asombrar a todas. Mira, Eli, de verdad gracias y quiero que nos compartas qué fue lo que pasó contigo y cómo empezó todo esta historia con Fernanda. Bueno, todo sucedió en el año 2021. Me fui a vivir a la ciudad de Talara por un tema de trabajo de mi esposo, el cual salí embarazada. En esa época de pandemia, pues no atendían ni salud ni MINSA, entonces nos hacían atender de manera particular. De acuerdo a mi embarazo y todas las ecografías hechas habidas y por haber dentro de los tipos de gestación, todo salía muy bien con mi hija. Y hasta inclusive cuando nos enteramos que iba a ser niña, para nosotros fue una felicidad, porque tengo ya 2 hijos varones y pues la niña era la más esperada, ¿no? De papá y de mamá. Entonces todo empezó por un sueño y fue algo muy raro porque yo soñaba que me decían que le mirara el rostro a mi hija. Yo ya sabía que iba a ser mujer, que le mirara el rostro a mi hija, que le mirara el rostro, pero primero empezó como una bajo, ¿no? Mírale el rostro, bajito, ¿no? En un tono muy suave. Luego el segundo sueño ya fue un tono un poco más elevado y el tercer sueño fue con un tono mucho más fuerte, ¿no? Como insistente. Y dentro de mis sueños yo gritaba, pero no puedo verla, ¿no? Gritaba, pero no puedo, no puedo, no puedo. Entonces ahí es ese momento que recuerdo que me levanté y me senté y dije, voy a buscar una ecografía 4D, ¿no? Y es ahí donde me pongo a buscar en esa época de pandemia. No habían centros ahí en Talara que tenían así ecografías 4D. Lo máximo que puedes encontrar fue 2D. Sacamos cita, nos fuimos muy emocionados porque quería ver el rostro de mi hija. Y al momento que llegamos empezó el doctor desde abajo, ¿no? Las piernitas, la columna, sus intestinos, todo, pues, ¿no? Hasta que llegó el corazón y cuando ya llegó a la parte del cerebro, el doctor se detuvo varias veces. Yo en ese momento de verdad no pensé que iba a hacer nada malo. Yo pensé que le estaba enfocando el rostro y tomándole fotos al rostro de mi pequeña, ¿no? Porque a cada rato le pasaba el escultor por medio de su cabecita, ¿no? Entonces dije, seguro es por el rostro. Cuando después hubo ese silencio, ¿no? En donde te dijo, necesitamos conversar, nos dijo. Ven esta parte del cerebro de su hija y ahí es donde él nos comenta, ¿no? Que Fernanda tenía los ventrículos inflamados, que eso era parte de un problema neurológico y nos derivó a un especialista en la ciudad de Piura. Yo soy de Chiclayo, sino que por trabajo pues nos fuimos hasta Talara, fuimos a la ciudad de Piura, sacamos la cita, nos fuimos y al momento de llegar realmente a veces creo que hay médicos que no tienen ese tacto para decir las cosas, pero en el momento de que dijo, ¿no? Las primeras palabras, como que solamente espera tu tiempo de gestación, te hacen tu cesárea y tu hija va a morir. Y siguió diciendo más cosas, pero me bloqueé totalmente, no quise escuchar. Yo escuchaba el fondo del doctor hablando, pero no escuchaba lo que decía, lo escuchaba hablar, pero no ponía atención. Fue el momento más fuerte de mi vida, porque escuchar esas palabras, uno cuando tiene un hijo, trae un hijo al mundo, espera que ese niño nazca sano, fuerte, y Ujú. verlo crecer,
yo me veía ya en las etapas del jardín, de los moñitos, de las falditas, del uniforme. O sea, yo ya Claro. soñaba con todo, ¿no? Que era Ujú, la oportunidad de tener esa etapa de una hija mujer, ¿no? Porque ya he pasado las etapas con mis hijos varones. ujú, Realmente, si no hubiese estado en esa época mi esposo ahí conmigo, sinceramente así me descompensé y me puse a llorar porque no era lo que yo esperaba, ¿no? Lo que estaba pasando. Y era una situación en la cual sí me sentí como que si el mundo se me fuera a acabar. ok, Me acuerdo de las palabras de Fernando, mi esposo, cuando me dijo, vamos a hacer hasta lo imposible porque esa niña venga al mundo y la veamos caminar, correr, reír. Y me levantó, me recuerdo que me levantó y me subió al carro en el cual nos estábamos regresando a Talara. ujú, Veníamos en un silencio profundo porque no sabíamos cómo decir esta noticia, ¿no? claro, Porque muy aparte de la manera como nos había afectado a los dos, que en ese momento no queríamos hablar del tema, solamente veníamos en un silencio. Llegamos a Talara, la verdad en ese momento no quería hablar, yo lo único que hice fue entrar a mi cuarto y ponerme a pensar y decir, ¿por qué a mí, no? Porque a mí si es lo que más he querido, lo que más he deseado. Entonces, en ese transcurso comencé a buscar, ¿no? Lo que nos dijo el doctor en ese momento, ¿no? De lo que pasaba en su cerebrito y realmente se veían fragmentos en los cuales, pues, no textos de los cuales que te rompen el corazón o en ese momento que tú estás muy vulnerable, sientes que cómo pueden pasar ese tipo de cosas. Ya claro, pasaron el los días. internet, cuando uno pone algo en el internet a buscar, te va a salir lo peor y ya uno empieza a imaginarse cosas, ¿no? Pero fuiste más allá de los médicos, no te quedaste con eso. No, en realidad no. Ya luego, como mi esposo, decidimos viajar a Lima a buscar opciones para nuestra hija, quizás pueda hacer alguna operación, otras situaciones. Y de verdad que llegando a Lima, pasamos por diversas situaciones en el cual la vida creo que hizo que aprendiéramos o estuviéramos en ese momento para aprender cosas diferentes, ¿no? Para uno, aumentar nuestra fe, conocer acerca de los arcángeles, de los ángeles. Entonces, yo creo que yo creo que Dios tenía este camino realmente para nosotros. Yo creo que esto ha sido como que una enseñanza para la familia, una enseñanza para todos, ¿no? Para tener esa, ¿cómo es la palabra? Ese acercamiento a Dios, a saber pedir a los arcángeles, ¿no? Porque es un proceso en el cual es muy Claro, diferente contarlo a vivirlo, ¿no? vivirlo, Nosotros ¿no? llegamos a Lima, buscamos un. Sí, entonces nosotros llegamos a Lima, buscamos doctores y en el transcurso, sí, de venir de los meses, te conocí por medio de mi hermana Cintia, que es mi prima hermana, sino que nosotros nos tratamos como hermanas con Cintia, en donde me dio opciones, ¿no? Y no solamente Cintia me decía, tienes que abrir tu mente para otro tipo de situaciones, otro tipo de opciones, y realmente con mi esposo estábamos abiertos a muchas cosas, cosas que nos volaron en ese momento a la cabeza, y uno dice, no, o sea, tienes que pasar por tantas cosas para poder aprender o saber más allá de lo que realmente estamos rodeados y podemos ver o saber. Y eso fue como empezó todo, pues. Ya luego ¿Qué fue algo pensaste muy curioso. qué pensaste cuando, es decir, tú confiaste en tu prima y nos contactaron, ¿no? Porque empezamos un proceso de varias semanas, ¿no? De sanación, de operación. ¿Qué tú creías en ese momento? ¿Qué pensabas? ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Cómo fue? Nada, sinceramente, estábamos abiertos a toda situación, pero de la creencia estábamos sí un poco como que, bueno, vamos a ver, ¿no? Como que, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ya si no pasa nada, normal, seguimos con otras opciones. Exacto. Ujú, Pero realmente nos quedamos recontra asombrados por una situación que nos pasó dentro ujú. de las ecografías de Fernanda. Supuestamente a Fernanda le faltaba el cuerpo calloso, ¿no? El cual no tenía ningún tipo de opción de vida, ¿no? Entonces el cuerpo calloso es lo que une los hemisferios. Entonces, al unir no iba a tener movimiento, nada, iba a nacer como vegetal en realidad.
Entonces, ahí fue donde entramos con respecto a la sanación. Cuando me dices acerca de sanación, y esto es que antes de empezar esa sanación, no sé si tú recuerdas cuando estaba en Talara y también hiciste como una sanación como para poder entrar en calma por la misma situación que ya Cintia te había contado en que estaba, ¿no? Porque ya no sabíamos que estaba más que todo yo emocionalmente, ¿no? Y trataste de darme esa calma y esa tranquilidad y esa aceptación. Yo creo que eso fue lo que me hizo levantarme para luego decir, no, vamos a luchar, vamos a seguir, busquemos opciones. Y es eso lo que me hizo ir luego a Lima, conocerte, y pasar por miles de cosas que al final a mi esposo y a mí nos voló la cabeza, porque dentro de la sanación, recuerdo bien claro cuando me acuerdo que me contaste y hasta ahora lo tengo aquí cuando me dijiste, ¿no? Le hemos tratado de formar el cuerpo calloso a Fernanda y, y cuando a la semana siguiente teníamos una ecografía y el doctor nos dijo cómo estaba el cuerpo calloso de Fernanda y era lo que tú me habías dicho y yo realmente me quedé como con mi esposo que nos quedamos como que, o sea, ¿qué está pasando? O sea, de no haberla encontrado, ahora que tenga, entonces nos quedamos, boom, ¿no? O sea, súper sorprendidos. Y es ahí pues donde nuestra fe se acrecienta más, y encomendamos mucho a Fernanda a los arcángeles, desde recuerdos Arcángel Rafael, para la salud, siempre estábamos, siempre nos conversabas acerca de eso, ¿no? Los tipos de arcángeles, y pues Fernanda siempre la acompañó el arcángel Rafael, Uriel, y Metatrón, pues, ¿no? Que está presente en todas nuestras oraciones y en toda la situación de los trabajos. Yo siempre no me olvido de la situación y es recordar y sentir esos momentos, ¿no? Vividos. Sí me acuerdo, Eli, de que cuando pasó esto, y claro, estabas como que yo sentía porque estabas un poco escéptica, bueno, hay que hacerlo, es decir, ¿no? Yo me acuerdo de que yo ya había terminado de estudiar todo como terapeuta angelical y fui canal de sanación, ¿no? Y dije, bueno, voy a acompañarla y cuando empezamos a hacer las sanaciones, que eran a distancia, porque tú estabas lejos y yo estaba acá en Lima, simplemente creo que al día siguiente o algo así, me acuerdo que te levantaste con dolor en la barriga y yo te dije de que sí, cuando uno hace este tipo de sanaciones o este tipo de cirugías, uno se levanta con dolor, pero no es que algo malo haya ocurrido, sino que es parte de la sanación, es parte del proceso. ¿Ok? Es como si haces una cirugía, bueno, vas a estar adolorida, vas a estar, ¿no? Pero es parte del proceso de sanación. Y me acuerdo de que sí, te había dicho de que en uno de esos días te había dicho de que ella iba a nacer, que yo la veía naciendo con mucho cabello, ¿no? Y trabajamos mucho con el arcángel Zadkiel, me acuerdo, con la luz violeta de transmutación, porque él es un gran sanador y obviamente que ahí no solo se movió los arcángeles, sino tu fe, ¿no? Tu fe, la de tu esposo, la de tu familia, las oraciones. Y obviamente nada de esto no existiría ni los arcángeles ni nosotras si no está primero Dios. Y es que Dios es el que quiso que todas las piezas se movieran de esa manera, que nos encontráramos en algún momento, nos cruzáramos, porque cada persona llega a la vida de otra para algo. Y nos cruzamos en ese camino para, para que Fernanda pues naciera, ¿no? Pudiera nacer con todas esas circunstancias que, que a ti te han pasado, pero en ese momento que nos ocurre algo, no vemos el por qué nos está ocurriendo. Siempre preguntamos el por qué, pero no el para qué. Y yo te había dicho, creo que ella tenía una gran misión y tú tenías una gran misión como mamá, ¿no? ¿Sí? Es muy diferente ver las situaciones de un niño con discapacidad por fuera. ¿Me escuchas, Jenny? Sí te Hola. escucho, perfecto, sí te escucho. Ah, ya. Sí, en realidad, mira,
yo recuerdo muy bien los pasos de la sanación que tuvimos cuando ya estuve en Lima y tú hiciste con tu grupo de sanación. Entonces, Sí. me acuerdo que me vistieron de blanco, mis sábanas blancas, y realmente lo que tú dices, el punto de que parece que haya salido de una operación, porque es como que se hubiese estado anestesiada, como si hubiese tenido algún tipo de operación de verdad. Realmente me sentía así como que súper cansada, súper adolorida, y uno dice, no, no, ¿qué va a hacer? No te puedes decir así, pero realmente de mi experiencia en el momento en el que estaba ahí, no, no podía creer cómo me sentía después de una sanación y solamente había sido a distancia, ni siquiera había sido en ese momento como si me hubiese de verdad operado, ¿no? Pero realmente fue una experiencia muy bonita. Yo recuerdo luego cuando conversamos por teléfono acerca después de la sanación de las cosas que me dijiste, aún las tengo, y recuerdo cada palabra cuando me dijiste acerca del cabello de Fernanda, inclusive me dijiste que iba a ser zambita, y tenía sus onditas, que le habías hecho bastante cabello. Yo realmente en ese momento, después de la sanación, creo que acrecentó más mi fe, ¿no? Y más la creencia de que existen los arcángeles y los ángeles, ¿no? Y si tú lo haces con mucha fe, realmente vas a recibir esa gracia de ellos, ¿no? Eso es lo que he Ujú. aprendido con respecto a lo que hemos en el tiempo que estuvimos con el tema de los arcángeles y hasta ahora, ¿no? Siempre encomendando a mi pequeña para que la cubran, la protejan, inclusive hasta siempre estoy protegiendo mi casa con el arcángel Miguel, ¿no? Para que no entren las malas vibras, que proteja de cualquier situación mala, tanto no solamente en mi casa, sino todo mi hogar completo, ¿no? Mi esposo, mis hijos, mis padres, mis hermanas, porque realmente es muy diferente vivir la experiencia a que yo se las puedo contar. Y yo le he intentado, yo no le he intentado, la he contado en mis redes sociales y muchas preguntas, realmente. ¿Te acuerdas Y también que me claro, contaste que Fernanda, no sé si ¿de qué? recuerdas cuando, del nombre, ¿te acuerdas? Ella no se quería llamar Fernanda Gabriela, sino Fernanda Ah, Los sí, sí. Milagros. Ah, sí, 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 sí. sí, a ver, Tienes razón, claro, sí. sí, No me acordaba de eso. sí, Es tú me cierto. dijiste, ella no se quería llamar. Una de las canalizadoras te dijo, ¿no? Que me Sí, que dijeras ella a no mí se que este quería mensaje, llamar sí, Fernanda inclusive el Luz mensaje de la, Milagros, tal cual. sí, inclusive el mensaje Exacto. de la canalizadora que dijo, no, mamá, no te preocupes, que vamos a estar muy bien, ¿no? Fue algo, ¿qué te puedo decir? Fue algo muy Sí, sí, bonito, sí. muy Algo muy diferente, muy lindo. especial. ¿Y cómo nació la bebé al final? Porque todos, es decir, te ponían un diagnóstico, uno de ellos te puso un diagnóstico muy malo, ¿no? Entonces, pero ante Dios, que Él es el gran creador, imagínate, no hay imposible, no hay nada imposible para Él. No, mira, Jenny, dentro de los diagnósticos de los médicos, su síndrome era un síndrome en el cual ella iba a nacer y no iba a lactar, no iba a hacer absolutamente nada, ¿no? No iba a llorar, no iba a ¿Ya? moverse, nada. Yo creo que se me subió la presión porque ya estaba cumpliendo los meses y eso hizo que mi presión subiera, mi preocupación, porque más era mi preocupación cómo iban a ser mi hija, ¿no? Y era muy diferente estar yo en la camilla a que estar pendiente en ese momento de ella. Yo recuerdo que cuando nació Fernanda, Fernanda sí tomó para llorar, pero lloró, ¿no? Dentro del rango de un niño cuando nace tienen un rango en el cual pues Fernanda en el rango tiene el número 6, el cual ella lloró, le escuché llorar y cuando ya le escuché llorar como que pude respirar. Ya y disculpa que te corte, pero no te he contado la experiencia que tuve cuando estuve en la sala de operaciones. Estaba tan nerviosa, pero tan ¿Ya? nerviosa, Yanina. Yo recuerdo Ujú. que tú me dijiste que tenía que tener algo morado, Ah, ¿no? sí, Como tú me decías, algo sí. morado, tienes que tener un colet morado. Yo me acuerdo que unas semanas antes me compré un colet morado
y como no te dejan amarrarte el pelo, lo que hice fue guardarlo y me acuerdo que como sea me lo encaleté porque no querían que nada tuviera en la operación, porque obviamente estás al descubierto en ese momento. Entonces, yo metí, me acuerdo, un colet morado en mi batita mientras me trasladaban. Y estaba Ya. tan nerviosa que temblaba y lloraba y le decía, Dios, te pido que no me abandones. Y llamaban a los arcángeles. Yo decía, por favor, no me abandonen. Estaba muy nerviosa, ya me habían puesto la epidural, estaba ya esperando que se adormeciera la parte para mi cesárea, porque fue cesárea. Y en Ujú, ese momento, ya ni comencé a llorar tanto, 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 que de verdad que me sentía tan desconsolada, tan preocupada en ese momento, que yo ujú. solamente oraba, le decía, por favor, no me abandonen, a Arcángel Guriel, a Arcángel Rafael, a Arcángel Metatron, no, no dejen que nada malo le pase a mi hija, ayúdenme, no me abandonen. Ya ni en ese momento estaba la sala sola, sola. Yo no sé si los doctores salieron, pero estuve sola y mientras que Ujú. yo lloraba, yo sentí una mano que cogió así mi mano, estaba como era cesárea, pues te ponen en forma así con brazos abiertos. Claro. Yo sentí una mano así. Yo me imaginé en ese momento, Yanni, que era el anestesiólogo, ¿no? Porque siempre está cerca de ti el anestesiólogo, que me estaba Ujú, dando la mano para que no llorara o me vio, ¿no? Seguro en el momento que estaba llorando, orando, porque ni siquiera oraba en voz baja, sino hablaba en voz alta. Cuando siento una mano así que me coge y yo cojo fuerte esa mano y yo volteo, ya ni no había nadie. Yo volteé y lo único que hice, ya, yo no vi a nadie, no me importó en ese momento, pero lo único que hice fue coger más fuerte y cerrar mis ojos. Y ahí es donde ya escucho yo a los doctores. Yo no sé si en ese momento, el momento que yo vino que no había nadie, porque realmente ya ni yo miraba a ujú, todos lados y no veía a nadie. Entonces yo ujú, decía, ¿qué está pasando, no? Y me puse a llorar, Dios, por favor, no me abandones, Arcángel Rafael, Arcángel Uriel, Arcángel Metatrón, desciendan, acompáñenme para que todo salga bien. Y ahí es donde pasa esa situación. Yo no sé si fue una situación en el sentido de que eh, algo milagroso, porque yo no veía a nadie y de un momento a otro me soltaron la mano, ¿no? Y veían los doctores que ya iban a empezar la cesárea. Yo no sé, ujú. ese momento realmente hasta ahora lo recuerdo y fue un momento muy espiritual, pero muy espiritual porque yo no vi a nadie dándome la mano. Y cuando yo cierro mi mano, o sea, yo veo que nadie me está dando la mano, yo lo único que cierro mis ojos y cerrar más fuerte mi mano con la mano que tenía ahí y decirle, no me abandones. Y ahí es Ujú. cuando vuelvo, creo, a la realidad. Y estaban los doctores en plena cesárea. Y ahí escucho, cuando sacan a mi hija, no la escuché llorar y al ratito nomás gritó Fernanda, ¿no? O sea, el rango que tuvo de demora. Ya. Lloró, los doctores se la llevaron. Ujú, Desde ella no supe más. Bueno, ya luego pasé por la sala de recuperaciones y todo. Nadie me decía nada. Los doctores estaban todos reunidos, pero nadie me decía nada. Nadie me ujú, decía si mi hija estaba bien, nadie me daba una respuesta de nada. Yo como madre en ese momento no me importó la cesárea, me paré, fui a buscar al neurólogo, fui a buscar al neonatólogo, a todos para que me dieran una razón de mi hija. Cuando yo voy a ver a mi hija Yani, porque yo les decía que yo quería, señora, recuerda que tiene que descansar, señora, hace ujú. poco la han hecho, no, yo Claro, quiero saber cómo mi hija, ¿no? Mi desesperación de cómo estaba mi hija. claro. Me hicieron pasar a neonatología porque estaba en la parte donde los tienen en cuidados, creo que se llama UCI, pero era un UCI leve, no era el grave, pues, ¿no? Entonces estaba en un área Intermedios, ¿no? intermedio, sí, UCI intermedio Ujú, se llama. Entonces estaba en esa área, me hicieron verla solamente por una ventanita y yo la miraba, Yani, era una niña normal, se movía, movía sus brazos, una bebita normal sin ningún tipo de diagnóstico. Yo no podía creerlo en ese momento. Ya después, como ya quería lactar, me hicieron entrar, comenzó ujú, a lactar. Entonces, al ver los doctores eso, al día siguiente, porque me dejaron esa misma noche, no me quedé en mi cuarto, sino me regresé a la parte donde estaba mi hija porque no quería perderla de vista. Me dijeron que me la podía llevar porque ya lactaba, ¿no? Que la tenga en mi cama. Al día siguiente estaba rodeada de doctores y todos asombrados porque Fernanda tenía reflejos, porque Fernanda te cogía el dedo, porque Fernanda lactaba, porque Fernanda lloraba.
¿no? O sea, ujú, y los doctores decían, pero ¿qué está pasando? Si ella es un caso de un síndrome en el cual no iba ni siquiera ni a llorar, ni a moverse, y se movía como una bebita recién nacida, ¿no? Que hace sus claro. movimientos. Y realmente eso fue lo que a los doctores los dejó impactados. Por eso yo digo una cosa, y siempre lo tengo presente, los doctores pueden decir muchas cosas, pero tu fe, ¿no? Tu fe hacia Dios, hacia Ujú, los arcángeles también, entonces eso hizo que pues la situación fuera otra, ¿no? Que el diagnóstico que me dijeron no era lo que realmente ha pasado. El único me acuerdo que fue que me dijo que iba a pasar de tus ujú, palabras que me dijiste. Mira, Eli, nosotros hemos formado el cuerpo calloso, lo hemos formado, me dijiste, ¿no? Como que elevado, ¿no? Así como que una subida. Me ujú. acuerdo que me dijiste. Y el doctor dijo lo mismo. Y ese fue el momento donde nos voló la cabeza con mi esposa. Entonces yo recuerdo cuando el doctor dijo, mira, tu hija sí va a nacer, va a lactar, va todo, pero se tiene que llevar terapia. Pero la pregunta es, ¿por qué antes no le encontraban y por qué después de la sanación le encontraron el cuerpo calloso, ¿no? O sea, ¿qué Rayos, pasó ahí? claro. ¿Qué pasó ¿Qué en pasó ese ahí? momento? Sí, tal cual él. Y qué alegría. Y ahora dime, bueno, Fernando está en terapias, ¿no? Em, Tú eres ahora otra persona, ya no eres la mamá de hace unos años cuando nació, has tenido un montón de desafíos y te quería preguntar, ¿qué les puedes decir a las mamás que están pasando una situación similar a la tuya y que tienen un niño también, así que lleva terapias, ¿no? Mira, es no rendirse. Ujú, Realmente esto de constancia, de no perder la fe, de seguir, de avanzar. Yo soy una mamá en el cual nunca pensé pasar por esa situación. Es fácil ver la situación de la manera superficial, ¿no? De ver a un niño con discapacidad de lejos, pero es muy diferente estar en nuestros zapatos como mamá de un niño con discapacidad. Entonces, ahí entra tu fuerza, tu constancia, tu valentía y el amor inmenso que siento por mi hija, que es lo que me motiva a seguir. Por eso, no se rindan. El camino no es fácil, ujú, literalmente no es fácil. Ahí llegas a aprender muchas cosas. Y mira, después de yo haber dado a luz, yo pasé por ujú, situaciones emocionales que es parte de un posparto y la misma situación de que a veces no es fácil a tener una aceptación. ujú, Yo sí asumo, ¿no? Y yo me acuerdo que siempre le pedía a los arcángeles que me ayudaran, porque no sabía cómo abordar esta situación como madre, porque llegué ujú, a un punto que era que no quería más, no quería saber más, ni ver más a mi pequeña. ujú, Y cuando yo oro y pido porque las personas que estaban a mi alrededor en ese momento no entendían una claro, situación, ¿no? Entonces yo pedía tanto, tanto, tanto que yo recuerdo que estaba un día sentada esperando terapia con Fernanda y una señora, una enfermera, ¿no? Decía, tenía su mandil blanco, me dijo, señora, ¿usted está llevando terapia psicológica? Yo le dije, no. Me ujú, dijo, su niña es una niña con discapacidad. Y yo le digo, sí. Me dice, ¿no quisieras anotarte en el grupo para que puedas venir al psicólogo? Yo creo que, yo ujú, siempre he dicho, y siempre lo voy a repetir, yo siempre le digo a Dios y a los arcángeles que pongan personas en mi camino adecuadas para poder seguir avanzando, para tener nuevas opciones, no solamente para mi hija, ¿no? Sino para muchos niños que en realidad tenemos esta falta de apoyo con respecto en el Estado y en todas las instituciones que puede haber. No hay ese apoyo ujú, constante para ese tipo de madres. Entonces, uno de los puntos que siempre he dicho y hasta el día de hoy siempre lo tengo claro, cuando tú estás en presencia, y no solo en presencia, sino tu fe, ¿no? Hace que muchas cosas bonitas pasen en tu camino y te mantengas en esa fe, en esa constancia, porque realmente sí han cambiado muchas cosas
como Elisa Martínez, como mujer, como persona, como profesional, como madre, en todos los niveles. Sí ha habido un cambio. Entonces, ese cambio tiene mucho que ver tanto por la situación en la que hemos pasado, inclusive hasta en pareja, ¿no? Había situaciones en las cuales no había entendimiento. Ahora creo que Fernanda ha hecho que nos unamos más, que seamos unas mejores personas, una mejor familia, ¿no? Qué hermoso, Eli, de verdad, muchas gracias. Gracias por tu testimonio. Yo sé de que va a inspirar a muchas madres, a muchas familias que están viviendo eso en ese momento, esa situación o cualquiera que fuera, porque Dios no elige a los preparados, Dios prepara a sus mejores guerreros. Y, y a ti te está preparando, ¿no? Porque mira cómo has pasado tantas situaciones, has sacado a tu hija adelante y historias como esta, como la de Eli, nos recuerdan que hay cosas que van más allá de lo que podamos ver y que cuando abrimos el corazón, la sanación también es posible, ¿no? Y que hay algo mucho más profundo, algo que no vemos, algo invisible, pero que está ahí, que es Dios y todo su séquito de arcángeles que están ahí junto a nosotros, ¿no? Así que si sientes que estás pasando por un proceso, necesitas un acompañamiento energético, sanación emocional, puedes escribirme a Yanina Suárez Oficial. Y Eli, de verdad de que muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por inspirarnos a ser mejores mamás cada día. Gracias porque esa fuerza y esa fortaleza nos la contagias, ¿no? El seguir adelante, el no darnos por vencidos ante un diagnóstico que cualquier diagnóstico que nos puedan decir de nuestros hijos, de nuestros padres, sino contactar a más opciones de médicos también, no solo quedarnos con un diagnóstico y aparte orar y tener mucha fe, ¿no? Y aparte, buscar opciones, como tú dices, no solamente médicas, sino hay opciones espirituales en el cual te pueden brindar algún tipo de apoyo, porque es muy importante buscar opciones como la que nosotros tuvimos contigo, Yani. Yo siempre voy a estar y estoy agradecida contigo. Realmente has sido una persona que nos llenaste de mucha fuerza, de mucha luz, de mucha esperanza para nosotros como hogar, como familia, y el cual pues el día de hoy mi hija está con nosotros, va a cumplir 5 años este año y seguimos avanzando, ¿no? Y ahorita estamos en plena para que camine prácticamente. Ay, qué hermoso. Eso es lo mejor, ¿no? Que ella se pueda valer por sí misma. Eso, eso te va a llenar tu corazón, porque eso es lo que las madres queremos, ¿no? Que ellas se valgan por sí mismas, que hagan sus cosas solas. Qué hermoso. Gracias, Eli. Gracias, de verdad. Muchas gracias por el espacio y gracias a todas las personas que han llegado hasta el final y nos han escuchado. Muchas gracias, Yani, que tengan una bonita tarde.